La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy vamos a acompañarle Jimena Charri, Alejandro Velandia, Alberto Ávila y el ingeniero Luis Daza. En el análisis que hacemos a nivel distrital, el análisis económico de la ciudad de Bogotá, que es bien importante porque es una de las ciudades-región, una de las ciudades que aporta cerca del 30% del Producto Interno Bruto a nivel del país, pues es bien interesante lo que está pasando con la evaluación del plan de ordenamiento territorial, la discusión que se está adelantando en el Consejo de Bogotá y pues desde luego la oposición, lo que hace Colombia Humana, los mismos concejales del Partido Verde, 4 concejales que no están de acuerdo con el procedimiento, con la forma, con algunos artículos del plan de ordenamiento territorial, pero que pues la alcaldesa de Bogotá ha venido manifestando que la oposición se puede hacer y que no pueden de pronto aprobar un artículo o varios artículos, pero que eso no implica que saboteen la aprobación del plan de ordenamiento territorial, con algo que se llama una figura que se llama el filibusterismo, o sea, uno trata de aplazar, de buscar medidas jurídicas alternativas, artimañas para, dijéramos, declarar impedimentos, para que se presenten solicitudes al Consejo y a través de eso los 45 concejales queden impedidos o tenga que levantarse este impedimento a través de la votación y de una sesión que se dedica a esto. Entonces todo eso ha aplazado el debate del POT en la ciudad de Bogotá. Escuchemos a la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, argumentando la necesidad que se apoye y se apruebe el plan de ordenamiento territorial. Le quedan 15 días, se van 75 días en el Consejo en discusión y no ha avanzado, y realmente hay preocupación. Ya pasó por el Consejo de Planeación Territorial, por las entidades de participación. La alcaldesa argumenta que sí ha habido suficiente participación de la ciudadanía. Para los concejales de Colombia Humana no ha habido la suficiente ilustración a los ciudadanos en Bogotá sobre este plan de ordenamiento territorial. Pero escuchemos a la alcaldesa mayor de Bogotá opinando sobre este trámite en el Consejo y sus diferencias con el Cabildo de la ciudad de Bogotá. Consejo en libertad, por supuesto que eso es una buena opción. El Consejo es un consejo independiente, es un consejo deliberativo. Los concejales en su inmensa mayoría se han tomado el trabajo de estudiar el POT, tienen radicadas más de 500 proposiciones. Hemos hecho un muy intenso trabajo de concertación con las comunidades, con los barrios, con las organizaciones ambientales, con los gremios. ¿Por qué no darnos la oportunidad de sacar esa decisión con una votación libre y transparente en el Consejo? Y te contesto, ¿por qué? Porque una minoría que es fundamentalmente la bancada petrista, compuesta por 4 concejales de Colombia Humana y el concejal Carlos Carrillo, han estado saboteando este proceso. El concejal Carlos Carrillo saboteó presentando una recusación totalmente infundada contra este concejal. Pero toca dar mi trámite. Desafortunadamente, por muy infundada que sea, se toma 5 días. En papelería de Colombia Humana, un supuesto ciudadano preocupado fue y recusó a los 45 concejales. Otra vez, un cúmulo de días votando eso. ¿Tenía algún fundamento? Ninguno. Entonces, no puede ser que ni hacen ni dejan hacer. Gustavo Petro en su momento también propuso sacar el POT. No lo pudo sacar. Se lo negó el Consejo. Cometió la arbitrariedad de pretender sacar por decreto el texto que le habían negado en votación del Consejo. Eso sí que es autoritarismo y arbitrariedad. De manera que yo sí llamo, por favor, a la sensatez. Bogotá merece respeto. Es que la gente que nos está escuchando paga impuestos, paga salarios, para que tomemos decisiones, no para que hagan saboteos. Decidan en democracia, si no están de acuerdo con un artículo o con varios, votenlos en contra. Esa es la democracia. Nos están escuchando ahorita más vivienda. Los 61 colegios para niños que se construirán con este POT, la gente los necesita. Los 24 hospitales, las 5 líneas de metro, los 7 cables, los registrados para que la gente pueda venir desde Zipaquirá, Chietá, en 95 días perdidos, en sabotajes de aquí, sabotajes de allá, de una minoría que no quiere dejar decidir al Consejo en democracia
Hoy finalmente, después de los saboteos, pueda empezar el debate y la votación. Es la intervención de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, referente al plan de ordenamiento territorial. Y desde luego que hay muchos intereses económicos en juego, o sea, la altura de los edificios de la ciudad, el área de los apartamentos, si son 42 metros, si son menos metros de área para cada una de las construcciones. Ahí pues, definitivamente hay unos intereses grandes para las constructoras en Bogotá. Igualmente el tema de las localidades, si vamos a ampliar el número de las localidades en Bogotá, muchas localidades, muchos ediles se han manifestado en contra de esta propuesta de incrementar el número de localidades. Ya existen las unidades de planeación zonal para que en unidades más pequeñas participen las comunidades y desde ahí se planifique la ciudad. De tal manera que hay muchos puntos en debate, pero la alcaldesa insiste que puede haber diferencias, pero que por encima de esas diferencias se apruebe el plan de ordenamiento territorial. Igualmente, Jimena, bienvenida a Panorama Económico. También ahí está el tema de la combinación de usos, o sea, cómo en una zona residencial, según algunos artículos, se da la posibilidad de construir o de permitir usos comerciales y desde luego bares o sitios de diversión para adultos, en fin, que no lo comparten muchas unidades residenciales o barrios tradicionales de Bogotá. Entonces, este debate sigue en el Consejo, está muy candente, pero ¿cuál es, digamos, su mirada, María Jimena, de frente a lo que está pasando y especialmente la zona norte de Bogotá, que también se puede ver afectada, porque las arterias, las vías principales de la ciudad, se puede contemplar la posibilidad de diversificar el uso del suelo, o sea, que en un sector del norte de la ciudad puedan convivir uso residencial con uso comercial. Y esto pues afectaría el valor de muchos inmuebles. Jimena. Claro, buenas tardes. Muy buenas tardes para nuestros queridos oyentes de nuestro programa Panorama Económico, para nuestro equipo. Pues muy bien, como lo menciona, doctor, ha sido un POT bastante controvertido, pues lo que mencionan algunos de los concejales, por ejemplo, Martín Rivera dice que este no es el mejor POT, sino es el menos peor. Entonces, digamos, a partir de este tipo de anuncios, pues uno se pone a cuestionar si realmente eso es cierto. También él dice que por el afán de crear este documento se dejó por fuera la participación ciudadana y dice que aquí hay un interés político de sacar un proyecto de acuerdo. Entonces, digamos que la percepción de la ciudadanía sí es que ha sido un poco ligero y que ha sido como en un afán de sacarlo adelante cuando debería dársele un poco más de debate y sobre todo participación ciudadana. Entonces, cuando usted dice, pues cuando hablamos del tamaño de los apartamentos, pues lo que plantea también el POD es de aumentar la densidad y no expandir la ciudad. Esto recordemos que hace unos años decían los constructores que Bogotá ya no tenía más tierra donde construir. Por ello, pues se está contemplando la posibilidad de que los los nuevos edificios sean más altos y sean más pequeños. Pero pues también ha sido algo controvertido porque dicen que este POT finalmente solo va a beneficiar a los constructores. Entonces seguimos como con esa discusión acá en el norte, pues desde luego, como usted lo menciona, el uso del suelo es algo que preocupa a la ciudadanía, en especial a Usaquén. La localidad de Usaquén sí está muy preocupada porque pues se pagan unos impuestos realmente altos por ser una zona residencial y pues usted y nuestros oyentes, imagínense en una zona residencial donde hay niños, donde hay jardines y de repente pues empiezan a ver moteles, casas, bueno, en fin, es un tema bastante complejo y sobre todo pues yo noto que la ciudadanía no está todavía muy conforme como está elaborado este POT al día de hoy. Sí, ese es el debate, Jimena, que va a seguir en el Consejo. Las dos opiniones, una que se presente nuevamente el año entrante al Consejo el plan de ordenamiento territorial y que se estudie con más calma, con más tranquilidad. La otra opción, que es la otra opinión, la posición de la alcaldesa y del equipo de gobierno, que se apruebe este año, que se ha hecho un esfuerzo que ya pasó por el Consejo Territorial de Planeación, que es la entidad cívica elegida por los ciudadanos para hacer este trámite del plan de ordenamiento y que se cumplió con todo ese trámite de participación de gremios, de la academia, de los sectores sociales, en fin, eso lo manifiesta la alcaldesa, pero ese debate sigue en el Consejo. La próxima semana será fundamental, si realmente, porque ya se acaba el tiempo, si en los 90 días tiene dos opciones, o que no lo apruebe el Consejo, que lo rechace el Consejo, entonces ahí sí definitivamente la alcaldesa no puede sancionarlo,
Otra situación sería que el Consejo lo apruebe y la alcaldesa, desde luego, ya pase para la sanción de la alcaldesa. Entonces, ahí hay varios procedimientos legales para cumplirse. En el evento que el POT no pase este año, les tocaría volver a presentar el plan de ordenamiento el año entrante. Más demora, y luego se aplazan muchas decisiones, como dice la alcaldesa. Los ciudadanos pagan impuestos, o todos pagamos impuestos, para que los administradores de la ciudad o los gobernadores tomen decisiones para poder invertir los recursos, porque el plan de ordenamiento es también una brújula, porque ahí, como lo dijo la alcaldesa, lo expresó en la entrevista, tienen previsto la construcción de hospitales, de centros sociales, las 5 líneas del metro, los trenes de las cercanías, los regiotrans, en fin, hay varias obras que uno diría solamente pueden estar incluidas en el plan de desarrollo, pero no solamente es el plan de desarrollo, porque tiene que ver con la distribución del territorio. O sea, eso tiene que ver con el plan de ordenar la ciudad, y al ordenarla tiene que definir por dónde van a pasar las 5 líneas de metro, cuáles son las áreas que van a ser afectadas para la construcción de los trenes de cercanías o los metrocables, en fin. Entonces, todas esas obras deben quedar establecidas en el plan de ordenamiento territorial para que en los posteriores planes de desarrollo también se incluyan. Jimena, comente. Doctor, no, pues quería preguntar, ya que estamos hablando de la alcaldesa de Bogotá, quería preguntarle, bueno, ya van 2 años desde que ella fue elegida alcaldesa de Bogotá. ¿Qué podemos decir de eso? Aparte del POT, de todas estas acciones y estos planes que ha realizado, ¿usted qué opina? Pues entre ellos está ingreso mínimo garantizado, plan terrazas, mejoramiento de vivienda, población migrante, ayuda a adultos mayores, ciudadanos habitantes de calle. Pues tiene un plan pues bastante amplio de planes y proyectos en beneficio de la comunidad. Y digamos, para darle la oportunidad, y no solamente como para hablar del POT, ¿qué más podemos decir de su función como alcaldesa en estos 2 años? Al respecto, escuchemos a la alcaldesa de Bogotá haciendo un balance de su gestión en esta pandemia que estamos viviendo. Entonces, escuchemos a la alcaldesa y después analizamos el tema, la intervención de la alcaldesa frente a su gestión de gobierno en esta etapa que le ha correspondido no solamente a la alcaldesa de Bogotá, a todos los gobernadores les cambió el plan de desarrollo. Ningún gobernador ni alcalde elegido las pasadas elecciones sabía que venía una pandemia, y el plan de desarrollo que construyeron, que diseñaron, era distinto. Escuchemos a la alcaldesa mayor de Bogotá, a Claudia López, haciendo un balance de su gestión como alcaldesa de la ciudad. Que hace año y medio estamos en este punto, y que mientras el sistema hospitalario de Madrid, de Nueva York, de Italia colapsó y tuvo el doble o el triple de muertes que tuvo Bogotá nunca conoció. Y siempre atendió al que necesitó hospitalización o cuidado. Que hoy Bogotá tiene la más alta tasa de vacunación en Colombia, junto con Boyacá. Que hoy Bogotá ha recuperado el 93% del 1.200.000 empleos que perdimos en un año. Que se nos duplicó la pobreza en un año. Y esta fue la única ciudad de Colombia, la única, que le dio una renta básica a más de 800.000 familias que cayeron en pobreza para que no pasaran hambre. Nos ha tocado muy duro. Y yo entiendo, comparto, siento los dolores y las frustraciones de la gente. ¿Cómo no las voy a sentir? ¿Cómo no me van a doler? ¿Cómo no me van a doler las familias que han estado en duelo, que han perdido su empleo, que han tenido en riesgo su negocio? ¿Cómo no me van a doler? Me duelen todos los días. Y trabajo por ellas todos los días. Pero cogernos a codazos, que lo que prime sea la polarización política, el salve de quien pueda, el démonos todos cara contra cara, eso no nos va a sacar de las 7 plagas que nos tocó vivir. Eso no nos va a sacar del riesgo de salud. Eso no nos va a sacar de la pobreza, ni del desempleo, ni de la polarización, ni del estallido social, ni de la inseguridad. ¿Saben qué nos va a sacar de este tiempo que nos tocó vivir? La inversión pública transparente, la inversión social para que los jóvenes tengan empleo, para que los niños puedan volver a trabajar, para que los niños, todos los niños de Bogotá, tengan jardín infantil, no tengan que estar en su casa para que sus mamás puedan trabajar. Bogotá ha hecho la... Este es el balance que hace la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, frente a la pandemia que estamos viviendo todavía, y que pues obviamente ha retrasado la producción de Bogotá,
ha frenado la actividad, muchas empresas se quebraron, en fin. Pero este análisis vamos a continuarlo. Alejandro Velandia, bienvenido a Panorama Económico. ¿Cuál es su opinión frente a este tema que estamos tratando? Hay dos temas que estamos ya desarrollando hoy, Panorama Económico con el tema del POT, que sigue el debate en el Consejo, todo lo que tiene que ver con la distribución, cómo se va a desarrollar la ciudad en los próximos 15 años, cómo se va a construir la ciudad, las obras públicas, las obras privadas, los edificios, las alturas, el tamaño de los apartamentos, el número de localidades que van a tener la ciudad de Bogotá, si seguimos con 20 localidades o vamos a subir a 33 localidades. En fin, este debate es interesante y bienvenido, como dice la alcaldesa, el debate es necesario y puede que en algunos puntos no se esté de acuerdo, pero lo que pide la alcaldesa es que se apruebe el plan de ordenamiento territorial. En materia de inversión social, la alcaldesa defiende que ha hecho inversión social y que a esas 800.000 familias se les ha entregado el ingreso solidario. Sin embargo, para otros concejales de la ciudad de Bogotá no es suficiente esta ayuda. Muchas familias no la recibieron, muchas empresas están quebradas y no se han podido recuperar, otras nunca más volverán a funcionar porque esas empresas definitivamente se quebraron. De tal manera que ese es el balance. ¿Cuál es la opinión, Alejandro? Bienvenido a Panorama Económico. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Panorama Económico, mis estimados colegas Luis Alberto Ávila, Jimena Charri, ingeniero de sonido Luis Daza, y nuestro estimado director José Gregorio Hernández Galindo. Estamos mirando precisamente, hablando del POT, hay que hacer una cosa, y yo pienso que esto ya es un llamado no solo para la alcaldesa de Bogotá, sino para todos los que rigen las ciudades, las gobernaciones, los departamentos. El tema de que hay que hacer un POT, obviamente, que ayude a la ciudad a desarrollarse, pero que esté desvinculado con esos propósitos políticos que tienen de estar dando permisos a través de dádivas o que trancan precisamente proyectos para ver si los políticos se pueden quedar con dinero en el transcurso de ciertos proyectos. Eso es importante hablarlo y decirlo, porque eso es una moda que se tiene que quitar. El tema de también las curadurías, que se prestan mucho para este tipo de cosas, o generar restricciones. Hay una cosa muy importante, hablando de inversión social. Hablábamos que hay que precisamente hacer un programa sobre un debate de los activos estratégicos de Bogotá. Esto para hablar, por ejemplo, en el caso del Grupo de Energía de Bogotá, que se quieren enajenar más acciones de esta empresa. Enajenar es que se quieren vender más acciones que el distrito tiene en sus manos para precisamente, para tener supuestamente una caja, dizque para obras públicas. Cualquier economista, cualquier persona que sabe de economía, de finanzas, sabe que acabar con los activos estratégicos de una nación es un gran error. Primero, porque son los que dan dinero al fisco de la ciudad, y dos, porque son los que permiten que los impuestos se puedan bajar a través de crear activos que generen mucho ingreso a la ciudad. En este periodo de la alcaldesa se está diciendo que se van a enajenar, se van a vender el 9% adicional de las acciones de la empresa de energía de Bogotá. Esto es un craso error para las finanzas públicas. Por otro lado, ya se enajenó el 10% en la administración pasada. Entonces no podemos seguir en esto. El tema de inversión social es positivo si va anclado a la productividad, porque si esto no va anclado a la productividad es un dinero que se pierde en el mercado y es un dinero que queda ante deuda, ante bonos, ante fisco y ante el Estado. Esos dineros que nos tiene que pagar, pues obviamente los contribuyentes. Entonces hay que tener una inteligencia sana en el manejo de los recursos públicos y de los recursos estratégicos. Y complementando más lo del POT, el POT tiene que ayudar a la ciudad a que se desarrolle, pero por ejemplo, si se van a dar más permisos para construir edificios de más elevación, hay que crear las vías y la infraestructura propicias para esto. Hablando, por ejemplo, de las líneas del metro, tienen que ser unas líneas más efectivas, porque es que a veces se hacen unas líneas de metro tratando de respetar las líneas del Transmilenio. Entonces debemos de ver qué es lo que hay por debajo de la mesa, porque se tratan es de respetar unos intereses de unos negocios cuando no se mira el interés general en prestar un mejor servicio, que la gente pueda tener un servicio de calidad. En muchos países el transporte público es subsidiado. Dicen que acá en Bogotá ya se está subsidiando, pero la verdad, si uno se pone a hacer la paridad de cuánto gana un ser humano en el sueldo mínimo acá en Bogotá y cuánto tiene que gastar en transporte, pues obviamente el impacto es fuerte y no se ve casi ese tema de auxilio. Esto lo alimenta también mucho el tema energético. Recordemos que las energías vienen subiendo, el tema del petróleo viene subiendo, el gas viene subiendo. Entonces, también tenemos que tener una política de revisión sobre los impuestos que le estamos poniendo al combustible, porque todo esto es lo que genera precisamente
que tengamos altos costos y que la población pueda estar en dificultades con estos temas. Pienso que el POT siempre debe incluir temas de desarrollo, pero siempre que vaya, obviamente, en el buen funcionamiento y viabilidad de ciudad. Perfecto, muchas gracias, Alejandro. Y pues realmente ese es el debate que tenemos ahora en este momento en la ciudad de Bogotá. Escuchemos también en este foro que se realizó recientemente sobre el tema ante los derechos de los consumidores. O sea, y sobre todo el último desarrollo que ha tenido es el derecho del consumidor en el comercio electrónico. Las facultades que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio y también lo que puede hacer la Secretaría de Desarrollo Económico frente a proteger los derechos de los consumidores, que es bien importante, y obviamente también los deberes. Pero en este escenario de cómo en el comercio electrónico se debe garantizar, desde luego, la seguridad, que la empresa vendedora exista en el mercado, que garantice la calidad del servicio, el derecho que tiene el consumidor al retracto, o sea, a devolver o a retractarse de haber comprado ese bien porque ya no lo necesita o porque tiene defectos. Escuchemos en este caso a la secretaria, al análisis de la secretaria de Desarrollo Económico, Carolina Durán, frente a los derechos de los consumidores a nivel nacional y desde luego en la ciudad de Bogotá, en esta nueva era del comercio electrónico. Hoy estuvimos reunidos en torno al consumidor. El primer foro de consumidor de respeto a los derechos del consumidor se realizó hoy, aquí en la Plaza de los Artesanos, en la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. Este foro nos trae a coalición no solamente la importancia de proteger los derechos de nuestros consumidores, sino los deberes que estos también tienen frente al consumo responsable y al cuidado del ambiente. Es por eso que estamos invitando a un diálogo bipartida entre el uno y el otro, los productores y los consumidores, para que podamos no solamente mejorar la experiencia del consumidor, sino también a su vez mejorar nuestra industria, nuestros productos, nuestros servicios, para que cada vez demos lo mejor que podamos dar de nosotros como empresarios y emprendedores. Y por eso también invitamos a que los consumidores tengan en cuenta cuáles son sus derechos, cómo comunicarse directamente con sus empresarios, con sus emprendedores que les venden sus servicios y sus productos. Pero a la vez recordarles que hay entidades como Secretarías de Desarrollo Económico, como la veeduría, como la personería, como los gremios, que estamos ahí para ayudarlos. Ahora bien, Desarrollo Económico está comprometido con el consumidor en cada cosa que hace, cada día. Nuestros programas siempre tienen al cliente en el centro, siendo la ciudadanía bogotana nuestro principal cliente. Queremos que se beneficien de los programas, queremos acercar los productos y los servicios de nuestro tejido productivo a esos clientes, porque son precisamente el consumidor la última milla de esta reactivación económica. Son ustedes los que jalonan el desarrollo económico, los consumidores. Es el punto de vista de la Secretaría de Desarrollo Económico frente a este foro que se desarrolló en la ciudad de Bogotá de derechos de los consumidores. Jimena, le pregunto, ¿alguna vez usted ha tenido que cambiar un producto, ha tenido que devolver el producto por alguna falla, por alguna situación de fábrica, un defecto de esos productos, o definitivamente ha contado con la buena suerte de que nunca ha tenido que cambiar un producto o un servicio, hacer un reclamo frente a una empresa de servicio por mala calidad del servicio, por demora en el servicio, por tarifas en el servicio? Estos fenómenos que se presentan en los derechos del consumidor, el estatuto del consumidor, que en muchas ocasiones las empresas no lo cumplen. ¿Le ha pasado en alguna ocasión una situación de esta naturaleza? Claro que sí, doctor. Muchas veces, de hecho, me ha ocurrido en todo tipo de servicios, a lo cual, digamos que sí hay un respeto ahora por los derechos del consumidor. Recordemos que hace unos años, no tantos, no había como el derecho a devolución de un producto. Sencillamente, si uno no se encargaba o verificaba a profundidad el estado del producto, no podía devolverlo. Ahora, por lo menos, la ley protege al consumidor y pues hay 6 días para devolver un producto. Y, por ejemplo, un tiquete si uno compra un tiquete aéreo, lo puede devolver antes de 6 días. Pero lo que ocurre en Colombia respecto a otros países es que acá en Colombia, por ejemplo, si uno compra en una tienda, en una superficie, dijéramos Éxito, Carulla y estas grandes superficies, mire que a usted no le devuelven el dinero, le dan un bono para comprar en ese mismo establecimiento.
Entonces, digamos, esa es como una de las ventajas en otros países donde a usted le devuelven la plata o le preguntan qué opción quiere. ¿Quiere un bono para este mismo almacén o quiere la plata? Aquí todavía nos falta un poco ese avance, dijéramos, porque el dinero normalmente acá no lo devuelven. Entonces, y eso es un derecho. O sea, digamos que queda como el producto amarrado al mismo sitio donde uno inicialmente lo compró. Sí, señora. Hay una condición para el manejo del producto y eso pues es una restricción al consumidor. Alejandro, ¿cómo evalúa la situación del consumidor? ¿A usted le ha pasado también alguna situación de estas en servicios, en productos? Creo que a todos nos ha pasado indudablemente. Sí, algo muy importante y un paralelo que quería hacer. Por ejemplo, los que hemos viajado a Estados Unidos nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, durante el periodo del mes, si uno hace la compra, tiene 30 días para cambiar el producto, se lo cambian por dinero y no hay preguntas, no hay nada, simplemente es una transacción de devolución inmediata. Eso es algo positivo, es práctico. ¿Qué ha pasado en Colombia? En Colombia se da una garantía, pero muchas veces o dan un vale para que la persona tenga que comprar en la misma tienda, con el vale de la misma tienda, o sino que pueda cambiar esa prenda por otra, pero nunca la devolución del dinero. Si lo hacen, la verdad, creo que son muy pocos, nunca me ha pasado. Pero sería bueno que hicieran lo que hacen en Estados Unidos, que respetan tanto al consumidor, respetan tanto al cliente, porque es esa fuerza compradora que es la que define precisamente qué es lo que necesita, qué es lo que quiere y cómo se debe modelar el mercado de acuerdo a eso. Me parece que esas son de las prácticas que debemos de tener acá. Pero hay otra cosa también, que hay que culturizar al cliente colombiano, porque aquí puede haber mucha gente dentro de su folclorismo o temas de ética, que entonces va y cambia cada rato cosas y va y compra cosas para estárselas poniendo, porque de eso se habla mucho también en los países como Europa y Estados Unidos, que el latino tiene ese tipo de costumbres, ¿no? Entonces es algo importante porque es de parte y parte, ¿no? Es protección al consumidor, pero también respeto al productor en esas normas y en esas reglas. Se llama derecho al retracto, ¿no? Derecho al retracto. Cuando hay necesidad de devolver el bien por defecto, porque definitivamente puede pasar que el cliente ya tiene el producto, un familiar lo compró, o una persona, un hijo, un pariente ya había comprado ese producto y la persona se equivocó y volvió a comprar ese producto, ya no lo necesita. La Superintendencia de Industria de Comercio de Colombia tiene establecidos para el derecho al retracto 5 días. No es más tiempo, o sea, tampoco es indefinido el tiempo para que uno vaya al mes o los 2 meses de haber comprado el producto a devolverlo, sino los 5 días. Por eso la persona, la familia debe estar muy atenta a la compra de esos productos y pues si no lo necesita, si ya no lo requiere, puede devolverlo, no solamente porque le salga defectuoso, sino porque sencillamente se equivocó en la decisión de haber adquirido ese producto y tiene 5 días para el derecho de retracto. Pero, una pregunta, sí. ¿Ese derecho de retracto viene con la norma de que se debe devolver por obligación el dinero dentro de esos 5 días? La especificación no se tiene, debe darse las dos opciones, o sea, no se especifica si la una o la otra, pero el consumidor tiene el derecho a las dos opciones, que le devuelvan su dinero, porque no, como lo comenta Jimena, no puede estar condicionado a comprar otro producto, porque si el consumidor no necesita otro producto, un sustituto o un producto diferente para compensar esa compra, para que definitivamente el establecimiento comercial no tenga que devolver el dinero, eso no es posible. El consumidor tiene todo el derecho de recibir el dinero o de si quiere hacer una compra, pero es voluntad del consumidor. Si quiere o necesita hacer otra compra en la plataforma comercial, lo puede hacer, pero definitivamente no tiene que estar amarrado a solamente esa opción de o sea, eso ya va a esa elección del consumidor, no a elección de la tienda o establecimiento. Es correcto, y en eso Jimena tiene razón. Se ha venido infringiendo esa norma por parte de las plataformas comerciales, condicionando al cliente a recibir un bono que lo obliga a comprar nuevamente otro producto más adelante o en el momento de recibir el cambio del respectivo bien comprado. Esa es una situación concreta que debe respetársele al consumidor y está definido en el Estatuto del Consumidor y en las normas reglamentarias. Eso es básicamente, viene el artículo 78 de la Constitución Política del 91, que establece los deberes y derechos de los consumidores en el país, y después viene el Estatuto del Consumidor, que es el que va a establecer los procedimientos, o ha establecido en Colombia los procedimientos, y los procedimientos los vigila y los hace cumplir la Superintendencia de Industria y Comercio. Pero avancemos, Alejandro, si tenemos indicadores de la región,
tenemos algunos elementos importantes que usted venía comentando, porque definitivamente la empresa de energía, como tiene previsto vender unas acciones, puede tener algún impacto en la bolsa, en la acción, por ejemplo, de la empresa de energía, de la empresa de teléfonos de Bogotá, el impacto que puede tener el anuncio que se van a vender acciones de la ciudad, de la empresa de energía. Sí, el impacto, pues yo pienso que el impacto sigue siendo fuerte sobre las finanzas públicas y obviamente a futuro sobre los ciudadanos. ¿Por qué? Porque recordemos que si Bogotá tiene unas empresas públicas que son la empresa de energía de Bogotá, la empresa de acueducto y alcantarillado y la ETB, estos son empresas que permiten tener ingresos a la ciudad. Estos ingresos obviamente sirven a las arcas de la ciudad y recordemos que las arcas de la ciudad se alimentan con recursos de impuestos, por un lado, y por el otro lado, precisamente con esos recursos que generan estas compañías. Recordemos que el Grupo de Energía de Bogotá ya es una multilatina. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen negocios no solo en Colombia, sino en varios países de Sudamérica, como el caso de Brasil, Perú, Centroamérica y otros. Ya tiene unas asociaciones, tiene muy buena proyección. Recordemos que el Grupo de Energía de Bogotá está en un sector estratégico que es el recurso energético. El recurso energético mueve muchos otros sectores. Por ejemplo, la industria se mueve con energía. Las carreteras, la carga, los fletes se mueven con energía, ¿sí? Obviamente estos ya son derivados. Recordemos que estamos haciendo transición a energías eléctricas. Por ejemplo, los carros eléctricos y tecnología de este tipo. Pero recordemos que, por ejemplo, el Grupo de Energía de Bogotá tiene negocios de gas, empresa que le están diversificando muy bien. Esto es aplaudible. Recordemos que Grupo de Energía de Bogotá quería ser uno de los oferentes en la compra de ISA. Hubiera sido una muy buena compra porque hubiera complementado más esa canasta en generar precisamente un activo de importante valor para el distrito. Si nosotros cuidamos los activos que tenemos en el distrito y en cambio de pensar en venderlos, los seguimos repotenciando y lográramos hacer un holding de empresas públicas como lo hizo Medellín, Bogotá sería muy fuerte. Pero hay que recordar que detrás de estas ventas hay actores ocultos que les convienen vender las acciones de estas empresas, porque obviamente son empresas, decirlo de esta forma para que todos lo entiendan, estas son empresas de la gallina de los huevos de oro, estas son compañías muy rentables, estas compañías están en un sector súper estratégico que muchos se la están peleando. No por nada, empresas españolas e italianas se han quedado en gran parte con el negocio de la energía en muchas ciudades en Colombia. Entonces hay que ponerle atención a esto porque son nuestras finanzas públicas, es nuestro bienestar, es nuestro bolsillo. Es precisamente si a través creamos unos activos estratégicos que generen mucho ingreso, pues obviamente los impuestos van a bajar o también se les va a pedir a los políticos que usen bien estos dineros. Porque es que el recurso público debe ser usado es para la creación de más ingreso, no para la creación de más gasto. Las obras públicas son muy importantes, claro, pero es que el dinero de las obras públicas se desaparece en 3, 4 o más años, esto no es duradero. En cambio, empresas públicas de este tipo de energía, por ejemplo, que eso es casi que para toda la vida, son empresas muy rentables, son empresas que hay que ayudarlas, cuidarlas, consentirlas, hacerlas más eficientes y son una maravilla. Y hablando de esto, haciendo un paralelo, ya hablando en panorama distrital y nacional, recordemos que Colombia es una potencia energética hacia el lado de, por ejemplo, el carbón. En esta época de crisis a nivel global de energía, Colombia, por ejemplo, aquí hablando cerca, Cundinamarca, quedan muchas compañías y muchas minas de carbón. A mucha gente le ha ido bien en esta época, a Dios gracias. Han tenido muy buenas rentas, muy buena productividad. Muchos hablan que, claro, que la tecnología ambiental, que la tecnología limpia, pero hay que recordar que hay cosas que ensucian igual o más. Entonces, la idea ¿cuál es? Usar estos recursos, tratar de manejarlos industrialmente mejor y hacer una mitigación de impacto con siembra de más árboles, que son los que nos han demostrado que ayudan precisamente a equilibrar ese impacto ambiental. Entonces, cerrando con los activos del distrito, es importante, por ejemplo, el Grupo de Energía de Bogotá está cerrando al alza el 0.95% y está cerrando en los 2.580 pesos. Estas son de las acciones más atractivas, por ejemplo, para los fondos, porque son acciones muy seguras. Por ejemplo, en tema de pandemia, en tema de una crisis global, por muchas cosas, a menos de que haya, por ejemplo, una explosión de una bomba termonuclear que acabe con los sistemas eléctricos, estas son de las acciones más seguras, porque están en un sector de alto consumo y que es constante. Por ejemplo, en la pandemia, esto, en cambio de caer la demanda de energía, se incrementó.
Entonces, por eso es que estos activos se los están peleando. Y hay que preguntarnos acá, ¿cuánto fue que le ofrecieron al alcalde y cuánto fue que le ofrecieron al consejo para empezar a generar acciones de una compañía que es tan rentable y que genera tanto beneficio para la ciudad? Sí, Alejandro, sí, siga, Jimena. No, pues a propósito que estamos hablando de acciones, quería preguntarle a Alejandro qué opina de la venta del grupo Nutresa. Recordemos, ellos tienen alrededor de 19 marcas, entre ellas Sellos Rojos, Saltino, El Colcafé, Rica, Jet, Doria, Festival, Corona, El Corral, Ducales, Cremelado, Tosh, tiene cantidad de marcas, y pues la revista Forbes ha dicho que este podría ser el negocio del año. ¿Qué opina Alejandro al respecto? Sí, la verdad, Jimena, pues muy buena, interesante la pregunta, y esto es dentro de los negocios privados. Esto yo creo que es el negocio más famoso del año dentro de los negocios privados. Recordemos que Nutresa es otra multilatina. Nutresa, por ejemplo, es la competencia a nivel Latinoamérica del Grupo Gloria. Grupo Gloria también es un conglomerado de marcas y que también es muy fuerte, es poderosa. Nutresa está dentro de las compañías más importantes del país por ventas. Hay una cosa que obviamente la compra de Nutresa viene por parte de la familia Gilinski. Recordemos que ellos son banqueros, también tienen negocios de comestibles como Yupi, temas de fabricación de sillas y otro tipo de industrias. Ellos también tienen inversiones en Panamá sobre grandes proyectos. Fue de las organizaciones en Colombia que creo que es la que más ha tenido éxito haciendo proyectos en el exterior, en este caso en Panamá. Es un conglomerado muy fuerte, también son dueños de hoteles, son dueños hoy en día de la revista Semana. Obviamente ellos han estado, por ejemplo, muchas veces aliados con grupos económicos a nivel global muy fuertes. Esto en el caso, por ejemplo, de Soros. Recordemos cuando los Gilinski compraron a Bancolombia, que después tuvieron problemas con el grupo GEA, que era lo que antiguamente se llamaba el Sindicato Antioqueño. Tuvieron una pugna por la compra de Bancolombia, que porque los paisas le habían hecho una trampa durante la transacción. Esto lo arreglaron en la Corte de Nueva York. Pero en este caso lo que se ve es que se aliaron precisamente ahora con un grupo árabe. Dicen que fueron los que viajaron con el presidente Duque en la gira que hicieron a Europa, y que estos también estuvieron en Emiratos Árabes hablando con unos fondos. Dicen que gran parte de estos fondos de la compra del grupo Nutresa viene de estos precisamente fondos de Emiratos Árabes Unidos, y obviamente esto es un negocio estratégico. Recordemos que los países del Golfo, sobre todo lo que es Emiratos Árabes, Qatar y algunos otros que son pequeños, no tienen gran fuente de alimentos, entonces el negocio estratégico es para ellos. Lo que nos toca mirar a futuro es la parte sensible, como esto es un grupo de alimentos que vende alimentos, es la seguridad alimentaria para el país, por un lado. Pero por otro lado sería muy positivo, ¿por qué? Porque sería ventana para volver esta industria de alimentos muy grande y volverla no una multilatina, sino multinacional, que pueda llegar precisamente a Oriente, pero lo ideal a través de esto es no perder nosotros, y esto ya no es de empresa pública, sino ya de empresa privada, en perder nuestros activos productivos. Por ejemplo, necesito una cosa, muchos no estaban de acuerdo con la salvación de Avianca, pero en este momento Avianca ya va a ser totalmente internacional. Muchos estaban hablando que uno de los compradores podría ser un fondo y un grupo inglés, y que ya las oficinas pasarían al Reino Unido. Entonces nos toca mirar que también, si por un lado es importante potenciar estas empresas, y claro, si hay inversionistas internacionales, pues qué bueno hacer alianzas estratégicas, porque si Nutresa sigue quedando también en manos porcentaje colombiano, pues obviamente será algo muy positivo. Lo que no sería muy positivo y sería negativo es que pase totalmente a manos de inversionistas extranjeros, en donde ellos tratan de usar precisamente la parte estratégica del sector alimentos para usarla solo en su beneficio. Pero si es combinado, me parece bueno, me parece interesante. Muchos se quejaban de que habían usado una estrategia de compra agresiva, pero Gilinski dijo algo que también es muy positivo para el inversionista, que las acciones estaban caídas y que precisamente con la compra que ellos hacían ayudaban otra vez a recuperar el valor de los antiguos accionistas, porque obviamente si las acciones suben, pues el antiguo accionista también es beneficiado. Caso opuesto de lo que pasó con Avianca, que la dejaron morir, las acciones se fueron al piso, y obviamente los que invirtieron pues les fue mal en esto, ¿no? Y miren que en el diario
Perdón, doctor, solo una pequeña intervención. Dice en uno de los diarios más circulados en Colombia que a partir del 29 de noviembre podrá vender sus acciones en aproximadamente un 40% por encima o 40% por encima del precio de cierre previo al anuncio de la OPA. Luego, para los que tienen acciones puede ser también un negocio bien interesante, ¿no? Sí, esa es la parte Sí, positiva. Recordemos que, por ejemplo, hoy en el mercado, Nutresa está cerrando en los 28.000 y está subiendo el 0.28%. Recordemos que esta empresa hace o hacía parte, ya nos toca hablar, no sé si en presente o en pasado, en presente reflejando el pasado, hablando de futuro. Grupo Sura, empresa de Grupo Empresarial Antioqueño, o sea, Grupo Empresarial Antioqueño. Lo que es Grupo Sura, lo que es Preferencial Bancolombia, lo que es Nutresa, Grupo Argos, eso era un conglomerado muy poderoso de lo que llamaban el sindicato antioqueño. Muchos dicen, estas empresas les fue muy bien, por ejemplo, después del 2005 al 2015, desde el 2005 que empezaron a despegar, se volvieron multilatinas. Grupo Sura se volvió multilatina, Preferencial Bancolombia se volvió multilatina, Grupo Nutresa, eso también le pasó obviamente ya a empresas del centro como Grupo Aval, que también se volvió multilatina. Esto es positivo y esto obviamente es positivo para los inversionistas. Lo positivo acá es que la familia Gilinski se ha sabido mover con los grandes fondos y capitalistas a nivel global, hablando esto en Antigüedades Oros con el tema de la compra de Bancolombia, y también por la parte de lo que están haciendo, la venta del Grupo Nutresa. Hay algo que es importante tener a los árabes como inversionistas, pero los árabes recordemos que también van sobre activos muy sensibles como el tema del agua. No sé si recuerdan que durante la administración del gobierno Santos, muchos grupos árabes estaban queriendo comprar precisamente acá reservas de agua en los páramos. Esos sí son de los activos que no podemos transar, porque los páramos, recordemos que es una producción de agua natural y que por recurso vital va a ser más valioso que el mismo petróleo. Estos países de Medio Oriente, precisamente donde queda Irán, Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Bahrein, precisamente son los que van a necesitar más agua a futuro. Nosotros, como tenemos producción de agua dulce, vamos a estar muy privilegiados. Entonces, por eso es que tenemos que cuidar mucho esas reservas hídricas que se llaman los páramos, que valen mucho más que el oro si los cuantificamos a futuro por la producción de un recurso vital que va a tener y ya tiene mucho valor. Recordemos que este índice del agua ya se transa en las bolsas, precisamente porque se volvió un activo estratégico. Sí, Alejandro. Y lo importante de analizar la inversión extranjera es cómo las utilidades que se tienen de la inversión extranjera pues se quedan en un gran porcentaje en Colombia o definitivamente estos inversionistas se la llevan al exterior. Entonces, por eso lo que Alejandro comenta y María Jimena, de cómo debemos tener una participación, o sea, que los empresarios colombianos mantengan una presencia en estas empresas es importante porque tienen la posibilidad de todavía de desarrollar dentro del esquema general de seguridad alimentaria pues productos muy importantes que son para el país y en general para el mundo. Entonces ahí hay un manejo de financiero importante, o sea, cómo pueden venir fondos de inversión extranjeros con empresarios colombianos, tomarse una empresa y más aún estamos viviendo una etapa de altísima devaluación. Eso quiere decir que con el precio del dólar cerrando casi a 4.000 pesos por dólar, pues las empresas colombianas se están volviendo más baratas y por eso se vuelven más atractivas porque muchos fondos de inversión extranjera pueden de manera agresiva tomarse las empresas porque les salen muy económicas y de paso pues nosotros vamos perdiendo activos. Y como se está comentando, la idea es que los activos estratégicos los tenga los inversionistas colombianos o también en el caso de activos estratégicos de seguridad nacional, ambiental, los mantenga el Estado colombiano. En los últimos 20 años el país ha cambiado notablemente. Hemos pasado, por ejemplo, en el caso de la producción de gas, de tener 1.8 millones de usuarios de gas natural a cerca de 10 millones y medio de usuarios de gas natural. Entonces, por eso se ha vuelto, digamos, el gas un producto estratégico, el gas natural, y será pues fundamental tener en cuenta que esa participación en la energía primaria de Colombia, el gas es un potencial importante. Por eso esta semana se lleva a cabo el Congreso de Naturgas en la ciudad de Cartagena y allí se está analizando el futuro de la transición energética, o sea, cómo debemos hacer la transición energética sin perder de vista que tenemos unos
activos naturales como el petróleo, que ha sido una fuente de ingresos muy importante para el país, que representa cerca del 0,8% del PIB, y a nivel de importaciones y exportaciones y de inversión extranjera también representa, en el campo de la inversión extranjera, representa un 40% de esa inversión extranjera que también llega estratégicamente a desarrollar muchos proyectos en el área de los hidrocarburos. Entonces, Alejandro, tenemos un referente muy importante, que de un lado necesitamos hacer transición energética, claro, ir migrando, como lo están haciendo los Emiratos Árabes, que también, a pesar de ser una potencia petrolera, están invirtiendo muy fuertemente en energías alternativas, energías renovables, y paralelamente van obteniendo ingresos y van masificando el consumo de esa nueva energía, tanto la energía eólica como la energía solar, bajando costos de producción de esa energía y a su turno generando divisas para cada uno de los países. Entonces, esa transición manejada gradualmente, de manera estratégica, planificada, va a ser un potencial para Colombia. ¿Ustedes cómo ven ese punto que se está desarrollando en la ciudad de Cartagena, en el Congreso de Naturgas, reconociendo que tenemos más de 10.3 millones de personas consumiendo gas natural en el país? Sí, es algo muy importante y yo quería agregar, por favor, yo quiero que dejemos los fanatismos, porque es que por fanatismo Colombia no tiene una prosperidad económica. ¿A qué voy con esto? Recordemos que, por ejemplo, el potencial energético en Colombia estaba más orientado al carbón porque las reservas más grandes están en el carbón. Nuestras reservas petroleras están de 6 a 7 años. Las gasíferas son algo menor. Pero, por ejemplo, el potencial que nosotros tenemos en carbón, recordemos que hay distintos tipos de carbón, unos que se usan en la industria de los metales y otros que se usan para crear energía, que es el carbón térmico. Colombia tiene de las minas más grandes del mundo, que es la de Cerrejón. Recordemos que aquí hay compañías, obviamente, que ya son multinacionales. Eso es lo que yo digo. No hay que seguir vendiendo estas compañías que son tan importantes. ¿Cómo es que las 2 primeras compañías de carbón en Colombia son extranjeras? O sea, por favor, yo no entiendo qué es lo que le ha pasado a los políticos acá en Colombia, vendiendo la gallina de los huevos de oro, vendiendo activos que son tan estratégicos y que son la salvación de la economía no solo nacional, sino también regional. Cuando un país es fuerte en energía, ya llega a tener mucho poder político. ¿Qué nos pasó a nosotros cuando teníamos Panamá, que era el puente, uno de los puentes internacionales estratégicos? Lo perdimos y perdimos mucha competitividad. ¿A qué voy con esto? Yo no es que hable de que es que hay que nacionalizar las cosas, pero hay que precisamente es cuidar Estados Unidos, por ejemplo, y muchos otros países como Rusia y otros cuidan sus activos estratégicos, no se ponen a soltar lo más importante. Recordemos que, por ejemplo, Estados Unidos llegaba a tener una producción de 8 o 9 millones de barriles. Estados Unidos antes de la crisis llegó a subir la producción a 17 millones de barriles. ¿Por qué? Por cubrir precisamente su seguridad energética. Colombia tiene que hacer eso. Entonces, ¿por qué aquí en Colombia no hacemos más termoeléctricas y a través de esas termoeléctricas vendemos más energía a Centro y a Sudamérica? Imagínense el ingreso que nosotros recibíamos, en cambio de estar vendiendo el carbón, llevándoselo para la China, para la India y para otros países, que allá es donde más le sacan el potencial. En este momento lo que es Europa tiene situaciones muy críticas por energía, China tiene situaciones muy críticas por energía. China está que compra carbón a borbotones, está que compra carbón en unas dimensiones muy grandes. Recordemos que tanto el precio del gas, el carbón y el petróleo, que son energéticos, en este momento de crisis han subido mucho. Imagínense toda esa articulación en la cadena de valor energética que nosotros tendríamos si vendiéramos la energía precisamente ya al consumidor final. Estas son de las cosas que hay que cuidar. Y hablando y terminando aquí con un indicador nacional muy importante, el tema del dólar. Vemos que el dólar otra vez se está acercando a los 4.000 pesos. Muchos pensaban que al subir las tasas se iba a frenar esta desbandada del dólar. Tener también una moneda muy devaluada como Colombia es peligroso, porque como nosotros importamos más de lo que exportamos, obviamente cuando se sube el dólar pues incrementan el valor de muchos productos, porque la mayoría son importaciones. Entonces estamos, por ejemplo, mirando que hoy el cierre del dólar fue de 3.981 pesos y en los últimos días viene con una vela larga, una tendencia de subida muy fuerte. Esto por el nerviosismo del mercado. Obviamente recordemos que a Colombia le afectó un poco el tema de la baja calificación por las 3 calificadoras de riesgo a nivel mundial, que es Moody's, Standard & Poor's y Fitch. Esto obviamente nos generó un malestar, pero hay cosas muy importantes como las que he dicho. Colombia, en el primer renglón, Colombia exporta petróleo, después le sigue el carbón.
Entonces, ayudemos a que estos activos ojalá se puedan vender con valor agregado, y vender es la energía ya al consumidor final. Como yo digo, esto nos generaría más ingresos y hay que cuidar estos sectores. ¿Por qué? Porque hay candidatos, por ejemplo, a la presidencia, que están hablando que ya no más es economía extractivista, no. Llamemos a la economía de industrialización, si toca traer extracción, obviamente con sostenibilidad, pero nosotros no podemos descuidar al activo estratégico que nos ha dado de comer durante más de 30 años, desde, por ejemplo, el descubrimiento de Cusiana, o desde los descubrimientos grandes de carbón en el país. Entonces es importante tener un buen enfoque, una buena visión, y hay que tener cuidado con el dólar, porque supuestamente con la subida de tasas, pero con la inestabilidad de ciertos factores, el dólar otra vez quiere volver a pasar la barrera, como lo vemos, de los 4.000 pesos. Recordemos que hoy está cerrando en los 3.981. Prácticamente estamos a 19 pesos de otra vez llegar a los 4.000. El peligro, ¿cuál es? Que se puede venir otra vez un proceso de inflación por los altos costos de importación. Y hay algo que hay que sumar acá. Se está diciendo que en diciembre se pueden subir los costos, eso para que todos lo tengamos presente, que se pueden subir los costos de las importaciones. Esto porque hay problemas a nivel global de desabastecimiento. Perfecto, Alejandro. Y en este análisis económico que estamos haciendo hoy en Panorama, pues vamos a escuchar a la vicepresidenta de la República, a la doctora Marta Lucía Ramírez, haciendo pues un balance y una perspectiva económica de lo que debe hacer Colombia en los próximos años. Naturalmente, como lo dice Fedesarrollo, necesitamos invertir en los próximos años, los próximos 10 años, más de 350 billones en infraestructura. Escuchemos a la vicepresidenta de la República. Esa internacionalización plena, exitosa, súper competitiva de Colombia, aquí también hay inversiones enormes que se tienen que hacer. Ayer lo veíamos en la Cámara Colombiana de la Infraestructura. Según Fedesarrollo, Colombia tiene que invertir 340 billones de pesos en infraestructura en los próximos 20 años. Y yo le proponía justamente al gremio de la infraestructura, pensemos si nosotros nos inventáramos acá en este hemisferio algo parecido a lo que hizo China con su ruta de la seda. Esa ruta de la seda es definir puertos, autopistas, ferrocarriles, trenes de altísima velocidad por toda la Asia, por una parte inclusive de Europa. Es lo que tenemos que pensar acá en las Américas. ¿Cuál es la gran infraestructura que se tiene que realizar? Entonces esa fue la propuesta que le hice ayer al gremio de la infraestructura, y está la feliz coincidencia de que ahora el presidente Biden está hablando del Build Back Better World. Eso es muy importante. Entonces tenemos que hacer compatibles estas cosas. ¿Por qué? Porque es una visión estratégica de largo plazo que nos integre, que nos permita sacar el máximo provecho de lo que significa estar en este continente con toda esta abundancia de recursos naturales, y en el caso de Colombia con esta diversificación del aparato productivo, para ser capaces entonces de aumentar sustancialmente las exportaciones con valor agregado. La preocupación de tantos de si es que hay demasiado petróleo, pues esa preocupación por la fuerza de los hechos va a desaparecer dentro de un tiempo, porque nadie quiere obviamente productos contaminantes en el mercado internacional, porque cada vez van a ser más exigentes los consumidores. Ya no son las cláusulas ambientales de los acuerdos de primera generación de tratados de libre comercio, como nos tocó verlos con Gabriel Duque. Ya no son las cláusulas ambientales, son ahora los consumidores los que van a mirar los puntos de vista de la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, frente a los retos que tiene Colombia. Este gobierno se está acabando, pero los grandes retos a futuro de Colombia es invertir 350 billones de dólares en esta infraestructura que requiere Colombia. Llegamos al final de Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy nos acompañó Jimena Charri, Alejandro Velandia, muchas gracias. Realmente hicimos un programa rápido, dinámico sobre el tema de los consumidores y el tema de la perspectiva económica. Estaremos la próxima semana nuevamente con Panorama Económico. Muy buena tarde. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.